que ponemos el campo largo, ellos ya ven la solución que puede dar. O sea, el campo cuando es profundo y estrecho ya te dice cómo tienes que jugar. Ellos ya lo ven y Sí, lo utilizan, sin pero más. es un problema que yo vamos, no sé, ¿eh? Yo te puedo hablar de la realidad que hay aquí. Aquí en Asturias, que alguien pueda tener un campo de fútbol 11 a su disposición para entrenar, hostia, el Oviedo y el Sporting, poco más. No te creas que hay muchos más privilegiados. Al final todo el mundo entrena en medio campo y el medio campo lo que te tiene que dar son... tú básicamente en el medio campo lo que tienes que hacer es ir extrayendo situaciones del juego y ir entrenándolas. Porque, claro, evidentemente la libertad que te da la posibilidad de, ya no solo por el espacio, ya es por la cantidad de connotaciones que tiene entrenar en el medio campo. Generalmente tienes otro equipo entrenando en el medio campo al lado. Solo el barullo, el griterío, que se caen balones, es difícil. Pero bueno, hay que desarrollar la inventiva, no Sí, te queda sí. otra. No, aquí nosotros tenemos el mismo problema. Lo que pasa que, bueno, tenemos esa suerte que ese campo tiene esa zona detrás que utilizan a veces para entrenar los porteros y demás. Y cuando no hay porteros echamos la portería de fútbol 7 más atrás y se queda un campo largo. Y bueno, pues para jugar, para que vean la espalda de la defensa y todo eso y que jueguen en profundidad y que se mueva la línea de juego fuera de juego y demás, pues nos viene bien. Y ya te digo, no es simplemente poniéndoles el campo más largo, ellos ya interpretan dónde está el espacio. O sea, no tienes que decirles que hay que jugar largo ni nada, pero bueno, ponemos Sí. menos Yo creo jugadores que para es, que yo creo que es más... ese espacio de ancho sea más o menos el que van a ver ellos. Si son dos Yo, centrales, pues se queda más o menos pero como el ancho del yo creo área. que más que nada, yo creo que es más importante que ellos vayan descubriendo el juego y que a través de ir participando en el juego y de que tú en un momento determinado les vayas orientando y ellos vayan interpretando por dónde va la solución al problema, que el hecho de que tú se la des. Sí, sí. Podéis participar todos, ¿eh? Yo no... Javi, ¿me oyes? No sé si me oyes, ¿eh? Yo te oigo, sí. Vale, es que ando con los cascos y no sé si se oye. Oye, el tema, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Del inicio del balón y de la técnica, ¿no? Del principio del fútbol, al final, ¿no? Antonio está con cadetes. No sé qué le llegará a él en cadetes de formación técnica de los chavales, o simplemente porque yo veo una tendencia brutal a que ese aprendizaje innato que se le tiene que dar espontáneo a los chavales, en cualquier categoría, ya sea desde alevines, infantiles, hay una moda de vamos a hacer tareas para que surjan las cosas cuando los chavales no están preparados técnicamente para desarrollarlas. Entonces, al final, lo único que se dan son situaciones frustrantes porque no acaban de desarrollarlas. Entonces, no sé, Antonio en su caso, ¿no? Digo Antonio porque estamos aquí no sé qué nivel de formación técnica le llegan los chavales en cadete en su equipo. Yo tengo, por suerte, voy al Lezama habitualmente y veo a los chavales y nunca se ha preocupado hasta ahora de darle una formación intensiva a la técnica para que todas esas situaciones que queremos que se desarrollen, ese desarrollo del juego natural, que ellos busquen soluciones, estén capacitados técnicamente. O sea, al final, ¿dónde está la preparación en formación? ¿No? Lo que alguna vez te he sugerido, ¿no? A ver, es un tema complejo, pero yo en esto lo tengo bastante claro. Lo primero, hay que diferenciar de herramientas técnicas del genio. Es decir, nosotros, los entrenadores, creemos que la técnica es propiedad del genio. Y cuando te hablo del genio, hablo de Messi, bueno, el que os imaginéis, del genio. No, la técnica es propia de todo el mundo. Y la técnica de base, teniendo unas condiciones mínimas, creo que hablamos de lo mismo. La técnica de base
es decir, el uso de los interiores, de los empeines, del uso del propio cuerpo para hacer una entrada, para la carga, el golpeo de cabeza, es algo muy entrenable. El primer problema es que generalmente, la gente que entrenamos en el fútbol base, primero, no queremos entrenar en el fútbol base. Utilizamos el fútbol base para ver cuánto tardamos en ser profesionales o en entrenar a mayores. En general, ese es un perfil que se repite bastante. Y aquí no incluyo a las academias de alto rendimiento porque, bueno, entiendo que ahí debiera por lo menos haber una selección diferente del perfil. Pero a mí me parece que si entrenas con niños pequeños, el 90% del entrenamiento tiene que ver con la relación de la pelota y el niño. Es decir, Debería. Imaginaros la situación y el contexto que queráis, pero el proceso es inevitable. Primero el niño se relaciona con la pelota, después se relaciona con el entorno más próximo, que es la jugada. Por eso en las primeras edades el minifútbol, esas competiciones de 3 contra 3, de 4 contra 4, los hacen estar conectados balón y jugada permanentemente. Con 10 años el niño igual no está preparado para estar a 70 metros del juego, participar una vez cada 15 minutos y comprender lo que pasa. Primero el niño tiene que tener destreza con la pelota, después el niño tiene que tener destreza en la intervención de la jugada, siendo participante del balón o opositor, y después ya llegará el momento del juego. Claro, ¿hasta qué punto es difícil entrenar con la técnica? Pues hasta el punto en que los entrenadores no queramos hacerlo. Y hasta el punto en que los entrenadores estamos más pensando en ver cómo hago con el Alevín H para ir a jugar el domingo, que tengo la final de la Champions, el trofeo La Tortilla, y a ver si preparo no sé qué estrategia para no sé qué. Es que adelantamos, aquí en Asturias decimos que el carro adelanta los bueyes. No, el carro va detrás de los bueyes y todo tiene su proceso. Entonces, en la medida que nosotros limitamos la relación del futbolista con el balón, en esa medida nosotros lo que estamos consiguiendo es que el futbolista después tenga menos capacidad para resolver lo que nosotros queremos que resuelva, que son los círculos y las flechas. Sí, pero la progresión del fútbol, nosotros lo hemos visto en todos los campos, en Asturias, en Vitoria, o sea, es de la melé del fútbol 7 de los chupetines, que van todos con el balón, a que el entrenador está directamente posición, tu sitio, y empezamos ya a coartarle la creatividad de movimiento, ya no hablamos cuando tenga el balón. O sea, al final, con esos sistemas de fútbol 7 no sé si se está coartando realmente la libertad de pensamiento de fútbol de los propios niños. Bueno, yo es que creo que los roles en cuanto a demarcación de los futbolistas, los roles no los impone el entrenador. Yo esta semana tenía una conversación con un amigo muy interesante y yo le decía, joder, está muy de moda el Big Data, os dan una cantidad de información para las canteras y para la selección de perfiles, pero todo zurdo que entra por una cantera de una escuela de formación es lateral izquierdo. Lo vi. Joder, yo, por esa misma razón, todos los derechos que entran por la entrada de la escuela de formación deberían ser laterales derechos y no lo son. Entonces, yo creo que los roles tienen más que ver con... Primero tiene que ver con la necesidad del entrenador de ganar partidos. Porque yo en ningún sitio, en ninguno, he visto todavía que a uno chiquitito le vean cualidades de central. Pero estamos de acuerdo. Y que a uno grande, cuando es alevín, le vean cualidades de extremo. Entonces, en principio, los roles que se establecen ya desde los niños los establece el entrenador. Y los roles debieran aparecer en función de cómo el niño va descubriendo el juego. Es más, yo creo que los niños a esa edad, cuando son tan chiquititos, debieran de pasar por todos los sitios y debieran de vivir experiencias en varios espacios del campo. Mira, si lo llevamos al primer equipo del Atleti,
Este verano hubo un debate súper acalorado en relación al espacio donde tenía que jugar ayer Zárraga, que si en la línea de 3, que si con Marcelino, y yo estaba en casa y me preguntaba, digo, pero vamos a ver, un futbolista de alto nivel, si realmente tiene ese nivel, que juega en primera división, que juegue 5 metros a su derecha, 5 metros a su izquierda, 5 metros más adelante o 5 metros más atrás, va a hacer que se cortocircuite. Pues lo que hay detrás es una obsesión por parte de los formadores de edificar una fotocopia de un perfil muy concreto que está muy de moda. Pero los niños tienen que jugar. Y los niños, no sé, yo tengo una experiencia, y a lo mejor es que ya me estoy haciendo mayor. Yo tengo una experiencia, nosotros cuando jugábamos en los recreos no había problemas de posiciones, pero generalmente las posiciones casi siempre estaban medio ocupadas. Es decir, yo nunca me puse a jugar un partido en el recreo y había laterales derechos, laterales izquierdos, delanteros y centrales. Pero yo me ponía a jugar un partido en el recreo y siempre había un compañero que más o menos iba por un espacio y otro que iba por otro y otro que iba por otro y jugábamos. Entonces yo, el tema de el problema que le veo al desarrollo de la técnica parte de ahí. Primero, que los entrenadores no creemos en el desarrollo de la técnica. Creemos en el desarrollo de la técnica para venderlo en las ponencias, para presumir de un proceso metodológico, pero no solemos creer en el entrenamiento de la técnica. El entrenamiento analítico está demonizado. El entrenamiento analítico está demonizado en el mundo del entrenador. O sea, el entrenamiento específico analítico de la técnica, o sea, tú hablas con cualquier entrenador y hablan de globalización táctica, periodización, no sé qué, pero entrenamiento analítico ha habido toda la vida integrado en tareas. Pero si dices entrenamiento analítico, tú estás desfasado, tú vives otra realidad. Bueno, yo más que cuestiones de entrenamiento analítico y demás, yo te cuento un poco lo que yo entiendo que es el proceso. Yo, para mí, todo nace de la relación niño-balón. Es decir, niño-balón, pero no niño-balón-entrenamiento. Niño-balón yendo al cole, niño-balón en su casa, niño-balón yendo a entrenar, niño-balón. Y que haga con la pelota la mayor cantidad de cosas posibles. Después está, yo creo, que la necesidad del entrenador de ir bajando hacia el juego esas habilidades que desarrolló. Para mí, una actividad de desarrollo de la técnica espectacular que combina la participación con el balón y la participación con la jugada son las situaciones de 3 contra 3. El niño está conectado con la jugada permanentemente, está resolviendo problemas del juego de forma permanente, está elaborando respuestas y al mismo tiempo está manejando la pelota prácticamente de forma constante. Y es una actividad de la que pasamos, pero pasamos fundamentalmente porque ya te digo, yo en principio, hay excepciones, seguro que las hay, yo en principio cuando veo un formador trabajar, veo un entrenador profesional que quiere utilizar a los peques para su propia progresión, entonces entiende que, y a veces es así, entiende que lo van a valorar más por cómo es capaz de organizar a los niños que por cómo es capaz de ayudarlos a que se vayan desarrollando. Y la propia disciplina que imparte es la que exhibe para poder afianzar esa visión que tengan de él. Yo tengo clarísimo, todos hemos tenido una bolsa de la compra con un balón dentro para ir al colegio, todos, y hemos ido dándole patadas, ¿no? Igual que tus partidos del recreo, igual, o sea, la relación que tú dices de niño-balón ya no existe. Ya no existe porque no hay niños en los parques jugando, porque no hay niños con balones en la escuela, porque en los patios ni en las plazas se prohíbe jugar al fútbol. Pero entonces, a eso me refiero. Cuando hablamos de niños muy pequeños, si ya tienen la limitación de que ese fútbol de la calle no existe, joder, por favor, cuando vayan a entrenar, no les puteemos encima. A eso me refiero, que los propios entrenadores, en el caos total de una colmenilla de chiquites, como dices tú,
detrás de un balón corriendo, ese estrés, ese descontrol para ellos, lo destrozan posicionando tácticamente a los chavales cuando no están preparados de ninguna manera de entender el fútbol. O sea, solo saben el balón y él. Y buscan el balón y van detrás del balón todos. ¿Por qué? Porque no han tenido esa relación externa con el balón. Porque es el único momento del día en el cual tienen en su disposición un medio para jugar al balón y disfrutar. Porque no han tenido durante todo el día, ha salido a las 5 de la tarde, ha tenido extraescolar, ha ido a flauta, a inglés y llega al entrenamiento y le sueltan un balón para 25. Y por eso la relación del niño es muy restringida. Entonces no se desarrollan, ya no técnicamente, sino su relación con el balón es estresante en todo momento, porque tiene otros 25 niños intentando hacer lo mismo que él. No sé si me explico. Sí, pero mira, yo tengo una experiencia muy personal, ¿eh? Si tú organizas una actividad con niños pequeños donde hay pocos componentes, es decir, si organizas una actividad con niños de 8, 9 años, 10 y juegan 11 para 11, es el caos. Pero si juegas una actividad donde el niño está jugando y son pocos componentes, te fijarás que ellos mismos van a aprender, van autorregulándose de alguna manera a separarse para recibir la pelota, a acercarse, a acercarse al rival que tiene la pelota en el pie para arrebatársela, a acercarse a los rivales que no tienen la pelota. Pero claro, queremos conectar al niño con un juego posicional que es propio de los profesionales y el niño directamente, si está jugando ese juego, no es que desconecte del aprendizaje, es que no quiere volver a entrenar nunca más, porque va a llegar al coche y te va a decir, joder, toqué 2 balones en todo el entrenamiento, vaya aburrimiento. Eso es lo primero que te va a decir. Y eso pasa. En la ecuación que tú dispones, has marcado ya dos factores diferentes. Menos niños, más balón, y el espacio es para ellos. Ellos tienen su espacio y tienen su contacto. Al final, sí, yo porque es en la escuela en la que yo colaboro, yo veo partidillos de fútbol 7 con pequeñitos, con chupetines, que no llegan corriendo al medio del campo. Se fatigan. Al momento estás viendo a un niño en una esquina haciendo un montoncito de caucho. Entonces, nuestra orientación hacia los niños tiene que ser más balón. O sea, en los entrenamientos tiene que haber cada 2, 3 niños un balón y darles la oportunidad de disfrutar con ese balón y de desfogarse y desarrollarse con el balón. Pero eso no se da. Yo, bueno, no lo he visto, ¿eh? Yo cada vez que voy a un entrenamiento de pequeñitos, lo primero que le oigo al entrenador es la posición. Aguantar, tu posición es esta. Y tienes que ir de aquí a aquí. Y ya estamos destrozando el fútbol. Porque estamos destrozando ya la propia creatividad del niño. Ya está condenado a un espacio y si tiene balón juega y entrena y si no, pues hace montoncitos de caucho. Creo yo, no sé, es mi visión, no es una cuestión un poco. Javi, Dime. ¿Puedo entrar? Sí, claro. Bueno, disculparlo primero por haberme sumado ahora, que tuve un problema con el coche y la verdad que cuando uno juega al fútbol y está en un equipo que juega muy bien al fútbol, ¿quién no quiere que le pasen la pelota, verdad? Pues esta jugada que estáis haciendo ahora vosotros es una jugada tan bella y que puede crear tanto debate y que es tan susceptible de que cada uno de nosotros, a través del sentido común y de recordar qué era lo que necesitábamos cuando éramos niños y jugábamos al fútbol, qué era lo que queríamos, pues no cometer el error ahora de castigar a los niños, ¿no? Me está encantando lo que estáis hablando. Es una gran realidad esto que estáis hablando. Es tan realidad que, empezando por esto último, que estabais diciendo de que tenía que haber un balón para cada 2 o 3 niños, yo soy de los que digo que alguien se imagina yendo a un niño al colegio sin una libreta y un lapicero. Ya no digo que lleven libros, porque hay países en el mundo donde no tienen libros, pero yo no conozco ningún colegio en el mundo donde un niño no vaya al colegio con una libreta y con un lapicero. Con eso ya es suficiente, porque hace el profesor del libro de texto. El profesor hace del libro de texto, pero sí el niño necesita una libreta donde escribir y un lapicero para escribir. Bueno, pues yo digo, como un niño
tomamos por natural de que vaya a entrenar y que no disponga de un balón. Yo ya no hablo ni de tener uno para cada 2 o 3 niños. Yo diría más. Hay clubs donde a lo mejor pues no pueden tener más que 10 balones, 15 balones y los comparten con otro equipo. Pero ¿por qué no crear la cultura en los niños? Que yo no creo que haya un niño que no tenga en su casa una pelota. ¿Por qué no crear la cultura de que cada niño vaya al entrenamiento, vuelvo a repetir, con la libreta y el lapicero? Bueno, en este caso, con su pelota, con su balón. Yo entrenaba en el Sporting de Gijón, cada niño tenía su balón, pero yo un día se me ocurrió, porque vi que se me aburrían con la pelota al principio. Yo empezaba todos los entrenamientos haciendo habilidad. 5 o 10 minutos, pero todos los entrenamientos empezaba haciendo habilidad. Habilidad que se la iba haciendo más compleja, porque lo complejo al niño le atrae, le atrae. Llegó un momento que les dije que me trajeran una pelota de tenis, que me traían una pelota de tenis. Los niños son capaces de llevarte la luna porque ese momento de 2 horas que pasan con el entrenador es el momento por el que están esperando todo el día. Por eso no le podemos quitar la pelota, ¿verdad? Partiendo de ahí. Ahora, que en los entrenamientos que vemos a día de hoy por ahí, hay muchos entrenamientos donde falta la pelota o que la técnica parece que está endemonizada. Si estuviera aquí ahora Luis Enrique con nosotros, nos diría que hace algo más de 30 años, Luis Enrique tenía 18 años, terminó el último año de juvenil en el Club Deportivo Labraña, un equipo de Asturias, de Liga Nacional, y de repente le aparece una oferta para ir al Sporting de Gijón. Luis Enrique era muy delgado, era muy delgadito. De hecho, le habían dado la baja siendo infantil en Sporting porque pesaba muy poco, a él y al Pito Abelardo. Luego el Sporting nos recuperó, pero ya con 19 años, después de que habían pasado el último año de juvenil. Bueno, pues Luis Enrique, para no volver a tener el mismo problema, porque dice, bueno, me llamaron porque destaqué tanto en la Braña otra vez que me han vuelto a llamar. Se metió en un gimnasio por cuenta de él para cambiar su estructura física, porque no quería volver a escuchar de que por culpa del físico se quedaba eliminado. De aquella, hace 30 años, pues era normal a lo mejor, porque en los clubs no había gimnasios, ver que un chico que tenía mucho fútbol en su cabeza y que tenía una gran técnica porque entrenaba con su equipo, pero luego hacía fútbol en el colegio, hacía fútbol en la calle, como estabais diciendo, y sin eso la cosa no va. Pero ¿qué ocurre? Tenían la deficiencia, a lo mejor los que eran más chiquiticos, los que no se habían desarrollado del tema físico. Iban fuera del entrenamiento, el padre que podía, iban a hacer físico con un preparador físico, en un gimnasio, lo que fuera. Eso ha cambiado tanto, que a día de hoy los niños no van fuera a hacer físico. Lo que van a hacer es técnica. Buscan un entrenador para hacer tecnificación. Entonces, cuando en el club se enteran de que los niños están yendo fuera con un entrenador a hacer tecnificación o el entrenador de ese equipo se entera, nos parece mal. Nos parece mal. Yo lo reconvertiría en hacernos la pregunta, ¿y por qué van a hacer tecnificación? Porque no hacen técnica. ¿Y por qué no hacen técnica? Porque la mayoría de los entrenadores a día de hoy no nos damos cuenta de que nos hemos dejado ir detrás de corrientes determinadas, como decía antes el compañero. Unos detrás de la periodización táctica, otros detrás del método Koerber, otros detrás del método de Paco Seiruló, otros... Pero bueno, vamos a ver, pero no hay sitio para todo. No hay sitio para todo. Aquí lo que realmente importa es, primero, lo que necesita el niño para no aborrecer el fútbol a través de hacer cualquier cosa menos fútbol. Eso es lo primero. Y lo segundo, que si ese niño tiene condiciones y queremos ayudarle, lo que hay que pensar es en lo que va a necesitar mañana. Y evidentemente con la pelota, como estáis diciendo, si está peleado, va a tener un problema muy grande. Porque lo único que cambia en el fútbol, de jugar en primera división a segunda B, a tercera, a juveniles, es la velocidad de la pelota. Y esa velocidad de la pelota, que cada vez es más alta, es más grande, lo que condiciona es el tiempo y espacio que luego tienen para decidir. Entonces, si la técnica no es muy buena, el niño, el Luis Enrique, que de 19 años se queda fuera, se queda fuera. Yo os pongo un ejemplo, ya termino. Cuando entrenaba en la Unión Deportiva Las Palmas, veníamos de ascender de segunda B a segunda A, y en ese momento, en segunda A, la mayoría de los jugadores que venían de segunda B, que eran jugadores, diríamos entre comillas, de segunda B,
se quedaron en el equipo porque en segunda porque tenían contrato. Bueno, conseguimos traer un jugador que era de Bilbao, a Merino, un jugador que había estado en el Atlético de Bilbao y había estado en el Nottingham Forest. Yo firmo a Merino para la Unión Deportiva Las Palmas, era el jugador que más calidad tenía del equipo y a mí me costaba meterlo dentro del 11 porque Merino, a través del control y el pase que tenía, no podía comunicarse con el resto. El resto tenían pase de segunda B, pase más lento, pase más defectuoso. Merino pasaba la pelota a una velocidad que los jugadores que yo tenía en Las Palmas no eran capaces de controlarlo, por poneros un ejemplo. Entonces, dices tú, vamos a ver, ¿cómo puede ser que estemos utilizando el que nos gusta tal método o tal metodología para no darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es utilizar todas, porque al final el niño va a tener que desenvolverse con la pelota, en la jugada, en las tomas de decisión a través del conocimiento del juego y dentro del juego cuando está muy lejos de la pelota, que es uno de los grandes problemas que hay, que tanto hace espacios reducidos, que todo el mundo está haciendo espacios reducidos. Hace 15 años salieron libros de 100 o 300 ejercicios para la mejora de la recuperación de balón tras pérdida, o para la mejora de la presión, o para la mejora del sistema 1-4-4-2. Y todo el mundo fue por ahí, o mucha gente fue por ahí. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, cuando llego al Atlético de Madrid, los entrenadores en la base del Atlético de Madrid no hacían fútbol. No hacían fútbol, o sea, los niños no jugaban al fútbol, cuando digo el fútbol es el 68/105, no hacían fútbol hasta el sábado. ¿Y qué ocurre? Que el sábado jugaban los titulares y 2 o 3 más. Había niños que no probaban el jugar en un espacio real de lo que el juego de fútbol te pide, pero igual un mes. Es tremendo, pero eso está en nuestras manos, porque nadie me puede decir a mí que yo no puedo trabajar analítico. De hecho, y ya termino, los fisioterapeutas hace años para tratarte una lesión te agarraban todo un segmento, prácticamente toda la pierna. ¿Qué ocurre? Tardaban en recuperar esa lesión no sé cuánto tiempo. ¿En qué evolucionó la fisioterapia? En que ahora resulta de que con el gancho, no sé si sabéis lo que es el gancho, con el gancho, lo que sea, bueno, llegan al fascículo que está dañado y lo trabajan directamente, con lo cual acortan los tiempos de recuperación. ¿Eso qué es? Eso es analítico, porque es ir al detalle de algo que está dañado. Eso es la técnica. Disculpar por acaparar, ¿eh? Masterclass en pocos tiempos. Esto es... Gracias. A mí me abrió mucho los ojos al respecto de la técnica, porque yo tampoco era un fanático del tema de trabajo analítico. Era más de juegos y toda esta historia. El tema de la pandemia, pues solo podíamos entrenar en grupos de 6. Entonces, bueno, pues claro, 1 hora y media entrenando grupos de 6, pues tampoco podías estar haciendo 3 contra 3, un juego reducido 3 contra 3 la hora y media. Pues entonces, entre ruedas de pase y tal, entonces tuvimos muchísimo tiempo para fijarnos en el detalle, en cómo se perfilaban, cómo toda esa historia. Y luego muchos rondos, muchísimo contacto con el balón, 100.000 contactos con el balón por partido en cada jugador. Y joder, y luego resulta que cuando salimos a jugar, cuando ya se podía jugar y demás y tal, pues a mí me daba la sensación de que fallaban menos, de que la pelota corría más y bueno, pues el año pasado, que ya se podía entrenar libremente, pues seguimos insistiendo en esa forma de haciendo mucho ejercicio analítico, de unos contra unos, juegos reducidos y demás, y luego en el juego pues se ve, o sea, yo siempre empezaba por lo que es el juego, queremos jugar así, salimos jugando desde atrás y luego resulta que se perfilaban mal en el primer control y la jugada se perdía. Y sin embargo, pues de esta manera, a ver, luego llevándolo un poco al juego, no poniendo en una rueda de pases, pues bueno, haciendo cosas que luego tuviesen un poco de transferencia, pues se ve que a mí me dio la sensación de que habían mejorado muchísimo. Pero vamos, es que además lo puedes hacerlo atractivo y contextualizado. Y me explico.
no es lo mismo. Voy a trabajar, por ejemplo, el pase medio. El pase medio por Sí, sí, arriba, pero vale, pues escucha, perfecto. No es lo mismo un pase medio de un lateral paralelo a banda que un pase medio de un medio centro a una banda. No es lo mismo, ¿no? Es que no se parecen nada, porque no está condicionado, por ejemplo, por la línea de afuera, por la línea de banda. No sé si me estoy explicando. sí, pero Entonces, tú puedes hacer la técnica, pero contextualizada para la posición del jugador. Y luego que hay una máxima dentro de los entrenamientos, que es la palabra progresión, ¿verdad? Entonces, tú de un trabajo analítico puedes progresar llevándolo a un trabajo táctico y terminando en un trabajo ya de auténtica variabilidad como es el propio juego del fútbol, donde aparece el ataque, la defensa y va a aparecer el trabajo analítico que hiciste al principio y el trabajo táctico que tenía como soporte el trabajo técnico que hiciste al principio por posiciones que evidentemente empieces haciendo lo individual, pero luego vas conectando al lateral con el extremo y con el volante, esa familia, no sé si me estoy explicando, que quieras o no, trabajas la técnica, para ese niño le estás dando las herramientas que necesita dentro del juego el día del domingo, ¿vale? Pero también estás creando esa asociación en el espacio donde juega el chiquillo, ¿eh? Que luego ya vas metiendo los condimentos de los rivales. Bueno, pues por aquí voy a meter 3 rivales porque resulta que el equipo contra el que me enfrento el domingo, pues por esta zona va a meterme 3 rivales, por ejemplo. Entonces ya creas situaciones de enfrentamiento de 3 contra 3, de 4 contra 4, pero con el contexto no solamente de lo que tienen que hacer a nivel técnico-táctico, sino de hacerlo con las referencias espaciales que tienen los chiquillos. No sé si me explico. Si al final sí, sí. es que yo creo que es utilizar el sentido común. El sentido Claro, común. yo a lo que me refería es que a mí me abrió los ojos trabajar la técnica más en detalle, la situación de pandemia. Teníamos una situación que nos Claro. obligaba a entrenar de esa manera, 3 contra 3, eran grupos de 6, pues no se podía, tenían que ser los mismos grupos, pues había que llegar, dividir el campo para que no se mezclasen, calentar unos por un lado, otros por el otro, y era, luego ya el año pasado, cuando ya era, pues ya hacemos como dices, de hacerlo más, pues si hay que hacer una rueda de pases, pues lo hacemos de un central al otro, no sé qué y tal, y ya más luego con los rivales y luego progresando. Pero en aquella situación, pues obligado, pues fue lo que a mí me hizo cambiar un poco la perspectiva respecto al trabajo de la técnica pura y dura, así de forma más analítica, que yo también era un talibán de eso, ¿no? De los juegos reducidos y toda esta historia. Pero vamos, que yo lo vi, me obligó la situación y vamos, pues cada vez lo tengo más claro. Más cosas. Yo me he quedado un poquito, me he quedado muy a gusto con lo que ha comentado Javier, ¿eh? O sea, veo que es un pensamiento totalmente claro sobre lo que hemos estado hablando y claro, él con su experiencia, pues al final los demás no podemos aportar más que asentir con la cabeza, o sea, Eh, es una realidad. Fíjate que ahora, cuando está comentando el compañero, muchas veces, porque en la vida no hay, yo digo que no hay casualidades, todo eso es una causalidad. Llegó la pandemia y resulta que nada más que podíamos hacer ese tipo de trabajos, como bien dice el compañero. ¿Qué ocurre? No lo habíamos hecho hasta ese momento y de repente, a través de hacer ese tipo de trabajo, vemos el beneficio que tiene, ¿verdad? Y luego, pues bueno, empezamos a pensar, ¿y por qué eso yo no lo puedo meter dentro del entrenamiento? Pero fácilmente, porque al final si entrenamos 90 minutos y llevamos el entrenamiento muy bien estructurado, da tiempo para hacer un entrenamiento, como yo digo, en progresión. ¿Eh? Empezando con la pelota, que siempre estás con la pelota, ¿eh? Pero digo, lo que es el juego más cercano al futbolista en su posición, el lateral, el extremo, el tal, el no sé qué más, trabajar la técnica individual, que llega un momento que yo la llamo la táctica de la técnica, ¿vale? Porque evidentemente esa acción técnica ya la estoy metiendo dentro de la táctica, ¿de acuerdo? Bien, entonces es trabajar un tiempo de esta manera para luego pasar a lo que es ese juego reducido, que son esas situaciones, pues donde, bueno, que se dan constantemente en el terreno de juego, ¿verdad? Pero para terminar luego haciendo fútbol todos los días, ¿eh? Lo que es una progresión como tiene que ser. ¿Qué ocurre? Siempre
yo siempre me he encontrado con gente que tiene disculpas, es que no tengo espacio para, por ejemplo, ¿por qué hago juegos reducidos? No, porque tengo un espacio muy reducido dentro del terreno de juego. ¿Cuánto tienes? No, medio campo. Digo, mira, vamos a ver, tú, por ejemplo, para que tu equipo tenga profundidad, el domingo, tú te das cuenta que tu equipo, si no es capaz de encontrar antes la amplitud, no va a encontrar o no va a conquistar la profundidad. O sea, no te das cuenta. Bien, entonces tú no tienes un campo entero, vale, pero tienes medio campo. Si tienes medio campo, tú tienes toda la amplitud que vas a tener el domingo. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué tú no terminas los últimos 30 minutos de tu entrenamiento trabajando con toda la amplitud? ¿Por qué no terminas trabajando con toda la amplitud? Para que tus jugadores encuentren los caminos para llegar al fondo del campo. Para llegar al fondo, para meter un centro, para meter un pase interior, para buscar superioridades numéricas, para bascular al equipo contrario en una zona y luego sorprenderle por la otra. Pero es que tienen que tener la referencia real de distancias, de cómo yo me paro en el lado contrario, que parece que estoy muy lejos del juego y que estoy fuera de juego, pero no estoy fuera de juego ni estoy lejos del juego, porque el balón es el elemento más rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces el entrenador, nosotros, como que hace falta que alguien nos diga que tú eres capaz, igual que nosotros le decimos al jugador, que tú eres capaz de hacer más cosas y mejor, ¿vale? Alguien nos tiene que decir a nosotros también que somos capaces de hacer más cosas y mejor, porque al final nos quedamos en lo que dominamos. Yo os digo lo que a mí, compañeros míos en el Atlético de Madrid, me decían cuando yo les dije, los primeros 30 minutos yo quiero que se trabaje la técnica, pero no una técnica monótona, no una técnica que no sirve. No. ¿Sabéis lo que me dijeron al cabo de 3 meses más o menos cuando ya teníamos confianza? Cuando ellos ya tenían confianza conmigo, porque yo la tuve desde el principio, cuando ya tenían confianza y hablaban contigo sin miedo a sus miedos, a declarar sus miedos. Profe, no se puede imaginar lo que me cuesta crear tareas en el bloque de la técnica. Porque llevo acostumbrado no sé cuánto tiempo a hacer juegos reducidos, que ahora usted llega y nos dice que tenemos que crear tareas que sean evidentemente atractivas, que sean que tengan implicación con lo que es el modelo de juego nuestro, el sistema de juego, con todo esto. No se puede imaginar, es que no sé por dónde empezar. Me tuve que poner yo a hacer el ejemplo. Me tuve que poner yo con ellos. Nos íbamos, mi equipo eran mis jugadores y me tuve que poner con ellos hasta que se dieron cuenta de que es muy sencillo, porque era sacar jugadas del propio partido del domingo que ya habían jugado mis chicos y perfeccionarlas yo en un papel. Perfeccionarlas, porque a lo mejor esas jugadas no habían salido mal porque no habían sido capaces de encontrar la manera de generar una superioridad numérica o de crear un espacio libre como Dios manda para poder asaltar, por poneros un ejemplo, ¿vale? O de hacerle ver al lateral de que no siempre tiene que ir por fuera, que hay veces que puede romper por dentro, o que hay veces que en vez de romper por dentro, por fuera, puede romper por un carril intermedio que nadie le espera. Y cómo los otros dos compañeros de su familia se tienen que ir quedando en esa situación. Bueno, pues crear tareas para trabajar esa técnica que convertíamos luego en la táctica de la técnica, que luego ya en profesionales, yo eso lo llamo el timing, como dicen los futbolistas profesionales, yo no puedo dejar de trabajar la técnica porque pierdo el timing. El timing es hacer ese gesto técnico en tiempo y forma. En tiempo y forma. Yo recuerdo en el Sporting Eguren, el central uruguayo que había jugado en el Villarreal y que lo tuvimos nosotros en el Sporting de Gijón. Eguren terminaba de entrenar con Manolo Preciado y todos los días bajaba donde los juveniles y se ponía en un muro que teníamos donde el campo sintético, un muro que yo había mandado pintar con números para tema de precisión y todo esto, y llegaba al muro y se ponía ahí a golpear y a controlar, a golpear y a controlar con las dos piernas, con todas las superficies. Yo decía, pero bueno, pero no has trabajado bastante arriba. Dice, no es que haya trabajado o que no haya trabajado, es que yo el día que pierda el timing del control y del pase estoy muerto, porque cada vez que yo cometa un error en la salida de balón, con lo lento que soy y encima con 30 y pico años, me hacen gol, estoy fuera del equipo, se me acabó el fútbol. Por la técnica, decía. Porque Javier, la mira, actitud ya no la puedo cambiar. Javier, lo que tú comentas, yo creo que el mayor problema que está son en los propios cursos de entrenadores. La experiencia que tenéis todos en campos
al final vosotros mismos podéis ir evolucionando viendo lo que desarrolláis. Pero cuando tú te sientas en un aula para sacar una titulación, yo he pasado por muchas titulaciones y en ninguna nadie te enseña a hacer una tarea técnica. Todo tiene que estar bien estructurado, con transformación al juego real, no sé qué, pero nadie te dice cómo tienes que hacer ese control técnicamente para que sea bueno. Nadie te dice cómo tienes que posicionar en el peine. No hay una formación técnica en los propios profesionales. Como no la hay, luego no la trasladan al medio. Los jugadores, lo que tú dices, un profesional dando golpes a una pared de números, eso es un frontón o una pared en cualquier pueblo de cualquier sitio. O sea, ese hombre tiene la misma herramienta que un niño para mantener ese timing, ese ritmo. Entonces, si los entrenadores no somos capaces de darle herramientas a los jugadores para mantener ese ritmo, es que algo nos estamos dejando en el zurrón. Hay algo, y si todo parte de la formación no está bien establecida. Hay algo ahí que no está hilado. Tenemos Beni, mucha información. Dime. Beni, yo te lo resumo. Yo creo que el problema nace de que para hacer determinadas cosas hay que creer en ellas. Ya, está bien. Puede ser, Entonces, pues. yo antes hablábamos durante un buen rato de que yo creo que la única herramienta que hay común desde el primer día que el niño empieza a jugar al fútbol hasta el día que el niño se retira como profesional con 37 años, la única herramienta común es la técnica y su desarrollo. Es decir, la táctica llega como consecuencia de la técnica, la estrategia llega como consecuencia de la técnica, la preparación física también llega como consecuencia de la técnica, porque en la técnica al final hay mucho de coordinación, mucho de equilibrio, mucho de destreza, pero lo único que está presente el primer día y está presente el último día del futbolista es la relación del futbolista con el balón. ¿El problema dónde está? Antes decía Antonio, yo estaba obsesionado por los perfiles para la salida, pero es que los perfiles para la salida, las ubicaciones en determinadas posiciones, las alturas que coge determinado futbolista, solo única y exclusivamente que tienen que ver, y Javi, que ha estado trabajando en canteras de alto nivel, podrá darte su opinión, pero todo tiene que ver con el balón. Antes hablaba Javi de las respuestas de los más alejados. Las respuestas de los más alejados, no solo en cuanto a su ubicación, sino en cuanto a la respuesta con la jugada que está aconteciendo a 60 metros, tienen que ver con la capacidad que ese futbolista tiene de prever con anterioridad qué herramienta va a tener que utilizar para resolver el juego cuando le toque. Entonces, sus ubicaciones y sus participaciones cuando está lejos del juego, lo que va a pasar por la cabeza del futbolista es cómo se va a ubicar para que la respuesta que él pueda elaborar vaya en función de la capacidad que le da su propia técnica. Entonces, claro, os comentaba antes, ponemos el carro delante de los bueyes. Es decir, como un futbolista, cómo los entrenadores podemos negarle al futbolista la relación con el balón. Os hago la pregunta de otra manera. ¿Conocéis a alguien que se haya hecho futbolista por la defensa en zona o por el pressing? Yo no conozco a nadie. Los niños hacen futbolistas porque disfrutan jugando con la pelota. Hombre, pero tú estarás de acuerdo conmigo que todos hemos oído siempre es que este tío tácticamente es un fenómeno. Por eso está ahí. O sea, es que nosotros mismos nos ponemos piedras en nuestro propio camino, porque o sea, nos limitamos a ciertos jugadores que tienen un rigor táctico, pero que no nos importa que tengan unas cualidades técnicas, cuando luego realmente lo que es definitivo es la técnica, porque si ese hombre que está tácticamente bien posicionado... Beni, es que el problema de la táctica es un problema de entrenadores. Y yo soy de los que digo, y Javi se enfadará porque voy a decir a lo mejor una burrada ahora mismo, yo soy de los que digo que la táctica como la concebimos los entrenadores no existe. Yo soy de los que digo que existe el juego. Es más, ahora está de moda la palabra plan de partido. Lo que toda la vida era planteamiento táctico de los entrenadores, bueno, ahora es plan de partido.
Yo pregunto, ¿el plan de partido qué es? Es decir, tú desarrollas una estrategia operativa previendo lo que va a pasar el fin de semana, comienza el partido y en la primera jugada te expulsan a un futbolista del rival, te hacen un gol, recibes un gol. Es decir, yo creo que el futbolista tiene que tener una orientación de lo que se va a encontrar, pero yo creo que los partidos no se planean, yo creo que los partidos se juegan. Y yo creo que la gran capacidad del entrenador está en abrirle el abanico a los futbolistas de tal manera que cuando entren allí dentro, sin necesidad de que el entrenador, porque a lo mejor el entrenador no lo está viendo, sin necesidad de que el entrenador participe en un momento determinado, él tenga la capacidad de discernir que están pasando o que está sucediendo algo que no estaba previsto con anterioridad, pero a lo que se tiene que adaptar y tiene que solucionar. Hombre, ahí has tocado un tema muy importante que es la concepción que tiene el entrenador y el equipo. O sea, para mí equipos son los dos. O sea, ¿cuántas veces un jugador le ha dicho algo a un entrenador? Oye, que aquí nos están haciendo daño y el entrenador, oídos sordos, y ha seguido con su libreto, ¿no? Para mí es un equipo. El feedback de comunicación entre el equipo y el entrenador tiene que ser continuo. Esas situaciones que tú dices que se generan y que buscan soluciones. Yo de lo que estoy convencido es que la táctica o esas cuestiones que entendemos por mover fichitas en una pizarra no tiene nada que ver con el juego. El juego es algo que se produce de forma viva. Yo siempre digo que el juego no es ni un puzzle ni una foto compuesta por pequeñas fotos que construyen un puzzle, ni siquiera tampoco es una película. Es decir, una película al final tiene un guión, pero cuando tú estás rodando, si algo sale mal, te paran y te dicen, vamos a repetir. No, el juego del fútbol es una emisión en directo, es decir, tú sales al aire, tienes un guión preestablecido de entiendes más o menos qué es lo que va a pasar o tienes una previsión de lo que puede pasar, pero después el partido, como los melones, abres y sale cada uno por donde quiere. Y al final sería un poco más, aquellas novelas, perdona, sería un poquito más aquellas novelas que te ibas cambiando de página y ibas cambiando la historia. Si coges la opción A, te vas a la página tal, si vas, pues esto, pero el propio juego te desarrolla el destino de ese partido, ¿no? Sí. Perdona. Yo siempre digo de que si fuéramos capaces todos nosotros, la gente que está dentro del fútbol, la gente que trabaja en formación, la gente que trabaja en fútbol profesional, si fuéramos capaces de escucharnos a nosotros mismos, pero no escucharnos para decir, joder, qué bien hablo, cuánto contenido tengo, sino para intentar buscarme el error a mí mismo. O para ponerme a pensar, coño, ¿y eso que estoy diciendo se le puede pegar una vuelta de tuerca más? ¿Puedo actualizarlo más a las necesidades del fútbol de hoy? Fijaros, vuelvo otra vez al tema de la técnica. La mayoría de entrenadores de la generación en la que estamos nosotros ahora están educados para trabajar espacios reducidos. Hubo una moda tremenda con ello. Entonces, lo que decía antes, se estigmatiza el trabajo individual, el trabajo de la técnica, simplemente porque tememos entrar en ese terreno. Es que tememos entrar en ese terreno. Es más, de repente, yo por ejemplo no juego en fútbol profesional, pero yo sabía que si quería entrenar profesionales, yo no podía dar la sensación de que era una persona que iba a comandar tipos que con la pelota hacían magia, ¿vale? Y no digo en cuanto a lo que se les ocurriera, sino cómo controlaban la pelota, cómo la pasaban. Yo digo, vamos a ver, si yo voy a entrenar jugadores de alto nivel en el Sporting de Gijón, por ejemplo, como cuando estaba entrenando juveniles o entrenaba al filial, yo digo, yo tengo que manejarme con la pierna derecha, con la pierna izquierda, y yo me puse a trabajar la técnica como no lo hice cuando era juvenil. ¿Por qué? Porque evidentemente uno de los pasos que uno tiene que hacer cuando trabaja la técnica es la demostración.
Es la demostración, no para que te copien un gesto técnico, porque luego entra la biomecánica de cada uno, pero sí es verdad que hay un patrón genérico para todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? A muchos de nosotros, por ejemplo, lo percibí en los cursos de entrenador con mis compañeros. Aquel que técnicamente era horroroso, como decimos en Asturias, y es más, no se proponía cambiar esa situación de él, porque no se lo propuso nunca, pues seguía siendo horroroso. Entonces, ¿qué ocurre? Como que intentaba por todos los medios no hablar de eso o que eso no apareciera o buscarse a alguien para que demostrara, ¿verdad? Entonces, ¿puede, ¿puede ser esto un problema? Pues claro que lo puede ser, pero yo creo que el problema está en nosotros, ¿no? En nosotros, porque hay unos mínimos que tenemos que evidentemente manejar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué te dicen esas personas que dicen, no, la técnica es que no hay que trabajarla, porque la técnica aparece dentro de esos juegos reducidos y aparece dentro de un contexto más real porque es la demanda que te obliga a tener el rival, la situación, el momento del juego. Ah, perfecto, muy bien, perfecto. O sea, tú dices que la técnica hay que trabajarla ahí en ese momento, porque es cuando esa técnica es real. Perfecto, muy bien, perfecto. ¿Y por qué no haces fútbol? ¿Por qué después de los espacios reducidos no haces fútbol? Porque, ¿sabes lo que ocurre? Que en el fútbol es cuando ya aparece un contexto real del todo, por las dimensiones, por los espacios, por las posibilidades entre familias, por las líneas, por todo eso. ¿Sabes? ¿Por qué no haces fútbol? Porque en el fútbol también se sienten incómodos los entrenadores. ¿Y por qué se sienten incómodos? Porque parece que tú ya no eres el entrenador del equipo, ya parece que no participas. Hacer un partido ya parece que la cuestión ya es de los jugadores. No, si es que ahí es cuando tú te vuelves un cazador y te estás entrenando como entrenador. Te vuelves un cazador de qué, del detalle, de intentar que aquello que estuve trabajando al principio del entrenamiento o en la parte media del entrenamiento y apareció, ¿vale? Ahí es cuando tú aprovechas para decirle al jugador, bien, bien, te das cuenta cómo has aplicado lo que hemos hecho antes. Te das cuenta, por poner un ejemplo, te vuelves un cazador, pero incluso te vuelves un cazador para ti mismo. Porque una de las cuestiones que no nos enseñan a nadie en los cursos de entrenadores, ni vienen en los libros, ni vienen en los libros, en ningún libro del mundo, es esa capacidad que tiene que tener el entrenador para leer qué está pasando, para anticiparse a lo que va a pasar antes de que ocurra y girar una situación dentro de la estructura de mi equipo, dentro de la altura defensiva, dentro de la manera de atacar en un momento determinado. ¿Qué ocurre? ¿Quién nos enseña a leer los partidos? ¿Quién nos enseña? Nadie. Entonces tenemos que aprenderlo nosotros. ¿Y cómo aprendemos a leer lo que ocurre en el juego si no hacemos juego en toda su extensión dentro del terreno de juego? Es que al final limitamos a los jugadores, pero es que nos estamos limitando también nosotros. Nos estamos limitando también nosotros. Por eso digo de que yo creo que vivimos mucho en miedos, ¿no? Solamente queremos hacer aquello que dominamos. Es igual que, por ejemplo, el tema este de los sistemas de juego o de los modelos de juego. Al final tenemos que darnos cuenta de que un jugador que está en mis manos es como si fuera un hijo mío. Y yo, por ejemplo, a un hijo mío que está haciendo una carrera de derecho, por ejemplo, yo lo que voy a intentar por todos los medios cuando termine la carrera de derecho es animarle para que haga gestión de empresas, para que maneje 2 idiomas, para que tenga el carnet de conducir. Coño, ¿y para qué quiere todo eso? Porque evidentemente la vida, cuando él se ponga en el mundo abierto de la vida, le va a pedir un montón de cosas. Es más, entre más tenga, más posibilidades tiene de abrirse camino dentro de la vida. Esto a un futbolista le va a ocurrir lo mismo. Le va a ocurrir lo mismo. Entonces, eso del plan de partido que estabais diciendo ahora, por ejemplo, para nosotros, para los que trabajamos en formación, yo digo que el plan de partido tiene que partir siempre de lo que yo estoy intentando construir en mi equipo para mis jugadores, que es que mi equipo tiene que ser un equipo que se maneje en todo tipo de situaciones porque me va a valer para la competición, pero también me va a valer para todas las herramientas que yo voy dejando en mis jugadores, para que luego mi jugador, imaginaos que estoy entrenando al juvenil de la Real Sociedad, para que si ese jugador cuando pasa el filial y esté entrenando pues con no sé quién carajo, ¿vale? Que de repente ese entrenador, porque lo ha puesto
a hacer una marca individual en un balón parado que no sepa. Entonces, yo voy a escuchar, porque va a llegar a mis oídos, no, es que el jugador que dejó Menganito, es que resulta que le hemos hablado de marcaje individual y no sabe lo que es, porque ha trabajado siempre en zona. Yo a mi hijo tengo que dejarlo preparado para todo, ¿verdad? Bueno, pues a mi jugador tengo que dejarlo preparado para todo. ¿Qué ocurre? A un entrenador en un año no le da tiempo, no le da tiempo. Pero en una estructura tiene que dar tiempo a todo esto. Tiene que dar tiempo a todo esto. Entonces, a lo que voy con el tema del plan de partido. Yo digo, por encima de todo es que nos demos cuenta de que en nuestro equipo, vamos a ver, el modelo de juego y el sistema de juego donde están mis jugadores es como si fuera un zapato que tiene que ser del número que calzan mis jugadores, ¿vale? Y con el ancho del pie de mis jugadores. O sea, tiene que estar hecho a la medida para que ellos se desenvuelvan de tal manera que puedan ser creativos, que puedan ser atrevidos, que se sientan fuertes, que no estén pendientes del modelo y del sistema, no, que estén disfrutando del juego, que es lo que quiere decir Javi, y no que estén pendientes de algo que les está quedando mal. Es que ese zapato me aprieta, aunque sea mi número. Es que me aprieta, entonces ya no estoy disfrutando del paisaje cuando voy caminando. No estoy disfrutando del paisaje. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo construyo ese modelo? Evidentemente, estructurando lo que voy haciendo semana a semana, mes a mes, estructurándolo. ¿Qué ocurre? Llega la competición. Bueno, pues lo que tengo que hacer es aprovechar la competición para alimentar más eso que estoy haciendo. Ese plan que tengo de estructuración del equipo, pero para favorecer a mis jugadores. No sé si me explico. Pero aprovecho la competición, porque de repente ahora pues voy a jugar contra un equipo, por ejemplo, que sé que juega combinativo siempre, que tiene un entrenador que... Bueno, pues ese día, ¿qué es lo que voy a hacer? Hoy es el día idóneo para hacer presión en campo rival, porque sé que no me la van a reventar y además de que darme la posibilidad de recuperar la pelota y hacerles daño, es un día cojonudo para trabajar esa acción a nivel táctico, ¿no? Bueno, pues lo que tengo que hacer es aprovechar esa competición para seguir formando, igual que estoy formando para que mis jugadores compitan cada vez mejor, ¿sabéis? Entonces, todo esto pasa por... Y esto se hace muy fácil, pero muy fácil. Si tuviéramos aquí unos papeles en un momentico y lo veíamos muy fácil cómo estructurar un microciclo, que al final yo creo que ya todos nos hemos dado cuenta que ir más allá es una solemne tontería por la sencilla razón de que, y el siguiente microciclo, si no es que a mí lo único que me preocupa es el rival que tengo, si me preocupan mis jugadores y el equipo, de que cada semana sea un poquito mejor el equipo para que mis jugadores puedan crecer, porque el zapato es el idóneo para que ellos caminen más, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que no hago es planificar a no sé cuánto tiempo. Sí, a lo mejor tengo un poco el plan de que quiero trabajar todas estas alturas, quiero trabajar todas estas maneras de defender, todas estas maneras de atacar. Vale, muy bien, perfecto. Y luego lo voy empleando en relación al rival que tengo. Al rival que tengo. Esto es igual que para construir una pretemporada. Una pretemporada no se puede construir de cualquier manera. De cualquier manera. Se tiene que construir contando también con esa competición que no tiene 3 puntos. Que no tiene 3 puntos. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, en el primer microciclo la defensa, en pretemporada, pues lo que tengo que hacer es jugar contra un equipo que me ataque. Porque si resulta que voy a jugar contra un equipo que es mucho más débil que el mío, y eso lo sabes, esa semana que he trabajado defensa, luego no tiene una transferencia en la competición de ese partido, aunque no tenga 3 puntos, o sea, no hay coherencia, no hay sentido común. No hay sentido común. Bueno, pues metiendo el sentido común es todo mucho más sencillo. Lo que ocurre, que como bien decías tú antes, creo que Benito pone aquí, y disculpa que no sé el nombre. Benito es, ¿no? Sí, sí. Sí, Bueno, es pues Benito. lo que ocurre es que esto se ha vuelto un poco un cortar y pegar. Un cortar, hasta los cursos de entrenador. Un cortar y pegar. Yo, fijaros, Atlético de Madrid, yo le decía a los entrenadores, estaban acostumbrados a que a ellos, a través de un sistema, una plataforma, les mandaban los entrenamientos con todas las tareas. Entonces a mí me preguntaron cuando yo llegué. Yo dije, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Yo no, vamos a ver, yo no quiero que tú mates el talento de mis jugadores. Digo de mis jugadores porque son los tuyos, pero son los de todos nosotros, los jugadores del Atlético de Madrid. Yo no quiero que tú mates el talento, pero es que yo no voy a matar tu talento. Yo lo que te voy a decir es cómo quiero que estructures un entrenamiento y un microciclo.
Es decir, los contenidos, yo te voy a decir qué tipo de contenidos, pero tú vas a meterlos. ¿Sabes por qué? Les decía. Porque por mucho que seamos todos Atlético de Madrid, cada equipo del Atlético de Madrid en el fútbol formativo es diferente. No tiene los mismos jugadores. ¿Y sabéis quién sabe cómo son los jugadores de verdad? Tú, el entrenador. Entonces, yo te voy a decir, entrenamiento, 30 minutos, la técnica, 30 minutos, el cerebro, lo que es el conocimiento del juego, los espacios reducidos, todo eso, no sé qué más. Y 30 minutos el fútbol. Y a un enfrentamiento lo más real posible. Unas veces será en campo entero, otras veces será medio campo, otras veces será 3/4, pero fútbol. Pero fútbol. Vale, yo te digo, esos 3 bloques de trabajo quiero que se den, pero las tareas las metes tú. ¿Qué ocurre? Al principio, pues ellos me lo pidieron. Coño, profe, ¿y usted no nos puede hacer unas... por dónde tenemos que ir, unos ejemplos? Al principio lo hice, pero dije, pero yo no quiero cortar y pegar, ¿eh? No quiero, porque lo que está haciendo el entrenador del cadete A esta semana no tiene nada que ver con lo que tenga que hacer el del cadete B. ¿Y por qué? Porque vamos a aprovechar la competición para formar mejor. Entonces, ¿qué ocurre? El cadete A lo mejor juega contra el Real Madrid y va a ser un partido donde va a haber ataque, defensa y muchas transiciones. Pero es que el cadete B va a jugar contra un equipo que le va